Hola, buenas tardes. Ya estamos en julio, segundo de julio, y quizá esto lo suba mañana porque he tenido una semana un poco ajetreada, pero ya estamos de vuelta con el podcast mensual y con un tema muy raro. Vamos a ser unos astronautas que volamos en el espacio de ese momento en el que cerramos los ojos hasta que suena la alarma, o hasta que, como algunos valientes, que seguro que estáis aquí todos, os despertáis por vuestra cuenta a las 7 de la mañana. No como yo, que a las 9 me despierta por 50ª vez el despertador, y ni con esas. Hoy vamos a hablar de los sueños y voy a contar alguno de los míos, porque la razón por la que estoy haciendo esto es recapitular un poco una secuencia de grabaciones de los sueños que he tenido. Intenté hacer esto para ver cómo de raros eran, e incluso para hacer un experimento de dibujar mis sueños, porque sí, los sueños son muy raros, son completamente extraños. Cuando los evalúas con un poco de tiempo y de calma, te das cuenta cuál es el problema principal o cuál es la razón por la que soñaste eso, pero luego tu cabeza añade cosas pues, para meter cosas ahí de atrecho, para rellenar, y queda espeluznante. O sea, son graciosísimos. Así que vamos a hablar un poco de 5 o 6 sueños que grabé allá en 2022, hace 2 años. ¿Y por qué quería hablar ahora de esto? Pues porque ayer estuve viendo, no sé cómo se dice en español, Inside Out, del revés se dirá, no lo sé. La 1, porque quiero ir a ver la 2, entonces como me gustó mucho la 1, pero ha sido hace muchos años, pues he decidido volver a verla y tenerla fresca, para que este fin de semana, cuando vaya al cine, pues decir, vale, entiendo todo, porque he llorado hace menos de una semana con esta película de Pixar, como con cualquier película de Pixar, así que ¿por qué no voy a llorar con esta también, verdad? Y en ese punto estamos, en el punto en el que felicidad, bueno, yo lo estoy traduciendo como creo que puede ser, pero vamos, que a lo mejor no es así, pero felicidad se da cuenta de que para que los recuerdos fuertes, o los recuerdos que tenemos y que hacen que nuestra personalidad sea como tal, no es solo ella la que tiene que manejar el cotarro ahí de la sala de máquinas de tu cerebro. Tiene que ser una conjunción de todas las emociones, y la principal pues es un vaivén entre tristeza y felicidad o alegría. Entonces, en ese momento, claro, pues te pega el golpe de, sé cómo son las emociones, esto a un niño pequeño se le estaría pasando piruli, pero nosotros no, como semiadultos, vamos a decir, estamos viendo la cruda realidad de lo que es la vida y lo que conlleva pues tener momentos difíciles, pasar por épocas duras, perder a gente, tomar malas decisiones, ver el horizonte y el abismo de la incertidumbre y saber que tienes que navegar hacia él, y muchas veces saldrá totalmente mal y muchas veces se concatenarán, eh, pues 3 malas decisiones o 4, y con esas tienes que seguir remando muchas veces aunque no haya fuerza. Por lo tanto, por el hecho de ser un adulto o estar intentándolo, no es fácil ver esa película. Y me temo que la segunda película va a ser algo peor, por el hecho de que, bueno, pues la protagonista ha crecido un poco y seguramente se enfrente a emociones más complejas, que estén más relacionadas con el hecho de ser adulto. Así que bueno, veremos a ver. Esto lo dejo aquí en julio antes de ver esa película. Así que por lo tanto hay una completa incertidumbre de si la película va a ser un completo éxito o tampoco es para tanto. Respecto a mis sueños, os puedo resumir una cosa. Todos van muy relacionados con cosas graves que pasan alrededor. Me afectan mucho por lo que estoy viendo. He hecho un resumen en una pizarra muy grande de los 6 sueños, los acabo de escuchar. Y ahora, primero, antes de engullirnos en él y navegar en el resumen de ellos,
también quiero explicar un poco la metodología de por qué me acuerdo de estos sueños. Así que 3, 2, 1, vamos con el cómo hago yo este pitote. Desde hace un tiempo yo empecé a escuchar, sobre todo con Berto, Romero y demás, y Buenafuente, que grababan sus sueños, que tomaban un lápiz, una libreta junto a la cama y grababan qué sueños eran, y pues son espeluznantes igualmente, ¿no? Y totalmente random. Yo lo intenté. ¿Qué pasa? Que en cuanto consigo llegar a una fase de sueño muy profunda, para mí es imposible hacer cosas humanas. Incluso cuando me he despertado ya por la mañana también es muy complicado. Por lo tanto, lo más sencillo que se me ha dado es coger el teléfono, haber creado un grupo de WhatsApp conmigo mismo y pues hacer una grabación de audio mientras comento el sueño. ¿Por qué hago esto? Primero, porque a mí me resulta más fácil que escribir, porque no veo nada por la noche. Segundo, me he hecho unas risas cojonudas por el hecho de que muchas veces mientras estoy pulsando el botón de grabar el audio y contando mi historia según me he despertado y estoy ahí un poco en vigilia, pues muchas veces me quedo dormido de nuevo y a lo mejor en el audio hay un minuto de silencio en el que sigo apretando el botón, pero yo ya no estoy y de repente recupero. El tono pues es bastante gracioso, el rollo. Me estoy encontrando caminando en el desierto de África y me pasa una voz super junkie, lo que le da un tono más de amabilidad, pese al hecho de que los sueños míos son turbios. Al margen de eso, ese es el proceso que sigo de grabación o de recolección de toda esta información, todos estos datos que pues dan para libro. Para que os hagáis una idea, a lo mejor he grabado unos 10 o 15 porque me resulta muy complicado. Pese a que quizá coger el teléfono y WhatsApp, grabarlo es algo sencillo, me resulta muy complicado. Eso es una de las desventajas que veo. La segunda es que a veces me da miedo, porque si no estoy muy despierto, a saber a quién le mando yo ese audio. Y cuando lo escuche, pues fliparán colores. Entonces hay veces que soy muy cauto. La tercera parte creo que es algo normal y algo muy común, pero a mí me pasa mucho, así que intuyo que al resto también. Y es que cuanto más tiempo pasa desde que has soñado algo y te has despertado, cuantos más segundos, minutos, horas sobre todo pasan, muchísimos menos detalles tienes de tu sueño. Y es más, diría que es como una curva súper exponencial. El primer minuto o los primeros segundos, cuando te despiertas, tienes toda la historia, tienes los detalles. Al cabo de 5 minutos quizás has perdido pues más de un 50% de la información que tenías. Sí, sabes que, pues he soñado con volver al colegio y estar con mis antiguos profesores, vale, pero no sabes qué ha pasado. Pierdes información. Y esa es la parte que a mí me interesa. Por lo tanto, esto es muy complicado, porque no me resulta muy, muy difícil hacerlo más eficiente, grabar, sinceramente. Yo me acuerdo voy a estornudar. Y esto son cosas del directo. Lo que decía es que me resulta muy complicado hacerlo eficiente porque si yo estoy súper dormido, pues es muy complicado para mí despertarme y hacer todo este proceso de anotarlo o dejarlo grabado. Y luego si han pasado 5 minutos o 5 horas y ya, sí que me acuerdo de que soñé, pero no me acuerdo de los detalles o de cómo termina la historia o dejo ahí un girito de guión que he hecho yo mismo en mis sueños, pues entonces como que no me merece tanto la pena grabarlo. Perdón que sigo con el estornudo todavía en la cabeza. Así que esa es un poco la metodología que sigo. Lo que me fascina y por lo que he querido traer esto justo en este momento
y traer los primeros 6 sueños, que no son los más alucinantes, pero bueno, son las primeras historias que grabé, es porque durante la película de Inside Out, del revés, hay un momento en el que tienen que pasar por una zona que son los sueños y la imaginación, etcétera. Y es como un y es como un estudio de grabación en el que hay cámaras, hay guiones, hay muchos actores que están creando tu sueño para que tú lo puedas ver y soñar de alguna forma. Así que me hizo un montón de gracia, porque si las cosas se van un poco de madre en ese estudio de grabación, pues eso, tú a lo mejor estás soñando con algo que te ha preocupado o que es relevante para ti en ese momento, pero como se cuele alguien por el estudio de grabación, pues de repente te aparece pues un unicornio que es el cantante de ópera más famoso del mundo, y como pasa un poco en la película, vamos a decir. Y entonces dices, pero, ¿perdón? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y en eso consiste mi primer camino hacia el ser astronauta de mis sueños, que es un concepto que se llama onironautas y que no pretendo sinceramente alcanzarlo, creo que no voy a poder controlarlo, pero consiste en que tú seas consciente de que estás soñando y puedas tomar decisiones. Es decir, pues veo que voy con la bici y estoy aproximándome a un precipicio. Pues como tú sabes que estás soñando, puedes decir, vale, pues que la bici tenga alas y pueda volar y salvarme. O construir un puente inmediatamente para que pueda seguir por el precipicio sin caerme. Tomar decisiones y guiar tu sueño hacia donde quieras. O decir, bueno, pues espera, freno la bici y me voy a una peluquería porque me apetece teñirme el pelo de rubio y hacerme rastas. Pero tú decides. Entonces, esa es una parte que me parece muy compleja, que no creo que todo el mundo sea capaz de ello y que aparentemente requiere mucha práctica, pero que me asusta un poquito el decir, estamos jugando en una zona muy gris, en una zona en la que una vez te duermes, te suceden cosas, la recontra hostia, ¿no? Y que no ves venir, que se cruza el unicornio de la ópera y dices, bueno, pues bienvenido seas al espacio de mis sueños. No sé por qué estás aquí ni por qué estás haciendo empanadillas argentinas, pero bueno, pues alguna razón habrá, ¿no? Pese a ello, oye, el show de 10, súper entretenido. Pero claro, eso lo cambiarías por decir, no, 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 voy a decir a este señor que salga por la puerta de mis sueños y no volver a verle nunca más, porque quiero que en mis sueños esté aquí yo a lo mío, a estudiar una oposición durante 8 horas al día. Así que me da un poco de vertiguillo el cruzar esa barrera, por lo que yo me considero un astronauta del respeto de mis sueños. Yo estoy ahí, yo los grabo, yo cotejo a qué viene todas estas cosas y ya se verá. Entonces, si os apetece, porque va a ser rapidito, va a ser quizá un par de minutos comentando cada uno, si os apetece aquí 10 minutillos, comentamos estos 6 sueños que he escuchado, y ya con eso, pues oye, os lo ponéis para dormir y a saber dónde acabáis vosotros. Y en este aspecto me resulta muy interesante el saber un par, 3 o 4 preguntas que me gusta hacer mucho a la gente sobre este tema, sobre los sueños. Y no están relacionadas con nada, pero es un poco la producción de tus sueños. Porque creo que hay una tendencia a que creemos que todos soñamos de la misma forma. Y no siempre es así. Y quizá, porque tengo pensado hacer otro episodio a lo largo del año, quizá en septiembre o octubre, sobre el resto de sueños que molan más que estos y que ya desvarían a un nivel aterrador. Pero quizá en ese me leo algún artículo porque estoy seguro que alguien le ha dado por investigar sobre este tema, aunque me parece imposible. Pese a ello, las preguntas que me hago o que suele hacer a la gente son: ¿tú cuando sueñas? ¿Sueñas en blanco y negro o en color? ¿Tú cuando sueñas? ¿Sueñas en primera persona o en tercera persona, como un videojuego? Entonces, ¿tú te ves externamente o
te ves como vives, ¿no? A través de tus ojos. ¿Tú cuando sueñas, escuchas? ¿Hay sonidos? ¿Tú escuchas las voces de los otros? ¿O simplemente, lógicamente, las piensas y por ende las deduces a veces? ¿Y tú cuando sueñas, te has asustado mucho por el hecho de estar en una situación muy peligrosa o muy aterradora o muy random y fantasiosa y has pensado, ¿esto es un sueño? Porque pienso que quizá hay gente que no, que nunca haya pensado o haya llegado a ese nivel de maduración en el sueño de decir, estoy en un sueño, esto es muy loco. Hay gente que a lo mejor pues vive dentro de ellos. Y por ello he leído un par de cosillas para saber si estás en un sueño, ¿no? Pero claro, ahí ya se mezcla un poco con el ser onironauta, que no es lo mismo que orinonauta. Y es que tienes que tomar un poquito de control de tu sueño y decir, esto es muy loco, esto es loquísimo lo que está pasando. Voy a tomar control para saber si estoy en un sueño. Y por lo tanto, si haces el control de la acción de cerrar los ojos, bajas los párpados y pese a ello sigues viendo, significa que estás en un sueño. De la misma forma que si decides, voy a taparme la nariz con la mano y a cerrar la boca, y si puedes seguir respirando, pues significa que estás en un sueño. Esos son dos conceptos que algún tarado que haya llegado hasta ese punto de control ha dicho, me han funcionado, los voy a recomendar para el resto. Y eso es un poco la parte previa a hablaros de mis sueños y a comentaros un poco estas preguntas que a veces me hago o hago a gente para saber cómo les van los sueños, porque sinceramente cambia mucho de una persona a otra. Voy a evitar hablar del primer sueño que he apuntado porque es un poco hardcore, entonces vamos a empezar suave, ¿no? Resulta que me encuentro en un desierto en África y estoy caminando por la calle y a la vez que estoy caminando pues me estoy rapando el pelo, me estoy cortando el pelo pero termino rapándomelo y a la vez también estoy en una reunión de trabajo. Así que estoy caminando por la ciudad pero de repente estoy con mis padres y mis tías, que resulta que también están de visita conmigo y tomamos un ascensor que está en mitad del desierto cuando ya hayamos llegado a una ciudad y que no es un ascensor convencional, sino que es un ascensor que da vueltas, es como una especie de montaña rusa, pero da vueltas alrededor de una iglesia. Y entonces pues estaba girando alrededor de esa iglesia, subiendo hacia arriba porque empezaba bastante en el subsuelo y me ofusqué un montonazo porque esa estructura que habían diseñado pues dañaba un montón la imagen de la iglesia. O sea, yo estoy en un momento en el que me encuentro en un desierto en África haciendo 3 cosas a la vez, pero cabreándome porque no respetan la arquitectura. Pero que tengo 70 años. Bueno, pues ese es mi primer sueño que quería contar. Luego hay otro en el que voy de viaje en un bus y vamos en dirección a Galicia, al noroeste de España. Y en el bus voy con mi equipo de trabajo, pero también con la persona que va a ser mi nuevo jefe. Y él decide pues empezar a contratar o hacer entrevistas al resto de mis actuales compañeros para también llevárselos al otro equipo. Y en ese momento la cosa es que mi actual jefe me viene y me suelta: Pablo, el problema que tú tienes es... Y nunca pude grabar o saber qué es el problema que tengo. Así que mi jefe en mi sueño me dejó colgando porque no me dijo qué era.
Y así lo razono en la grabación del sueño mientras estoy medio dormido. El problema que tengo es... Y nunca me dice que... Pese a ello, el sueño sigue. Y cuando llegamos a la ciudad, está llenita de esfinges. Esfinges que hablan y que además hablan dos idiomas, hablan en español y en inglés. Y lo peor de todo es que las esfinges se meten conmigo. Lo normal de un viaje a Galicia. Cuando vas a Galicia, ¿quién no se ha sentido ofendido por unas esfinges que te hablan que son bilingües? Bueno, vamos con el tercer sueño. Estoy en una piscina con mis amigos. Estamos en la piscina y decidimos establecer un punto de control, por la razón que sea. Entonces, cuando ya nos separamos, yo sé dónde está el punto de control, pero me empiezo a encontrar rodeado de realeza, de gente de las realezas europeas. Y me siento muy incómodo porque me están todo el rato mirando mal, me están mirando muy mal. Así que empiezo a correr, pese a que sé que estoy yendo en direcciones contrarias al punto de control. Y de repente todo se empieza a llenar de luces por todos los sitios, todo muy loco, hasta que llego a una zona que está completamente oscura. No sé, no... Hay algunos que, bueno, pues que no tengo ninguna idea de qué está pasando en mi cabeza, o sea, pero absolutamente cero. Voy a ir con el hardcore para no terminar con él porque bueno, es muy loco. Y la verdad es que es interesante por el hecho de que recuerdo mucho. Recuerdo bastante, creo que cuando he escuchado el audio ha sido como 2 minutos de grabación y aquí lo estoy resumiendo bastante. La cosa es que recuerdo bastante por el hecho de haberlo grabado inmediatamente. Y por el hecho de haberlo grabado, pese a que ha sido hace más de 2 años, sigo teniendo muy en mente de qué iba este sueño, me veo a mí mismo en esas situaciones, también porque ha sido un poco bastante pesadilla este sueño, pero es curioso que lo sigo recordando bastante. Entonces, este sueño tiene lugar en mi instituto, mi antiguo instituto donde cursé bachillerato. Y resulta pues que en el instituto de repente la gente se vuelve muy loca, empieza a correr de un lado a otro y demás, y avisan de que hay un tiroteo. A ver, me veo venir porque empecé a soñar esto, ¿no? Porque era quizá una época bastante dura con ese tema. Y entonces a uno de mis compañeros de clase pues dice, oye, pues vamos a salir afuera que quiero cazar palomas. Porque la zona de la calle de mi instituto pues tenía bastantes palomas y demás. Y teníamos como una especie de balcón o terracilla así muy vieja en la que se podía salir. Entonces, bueno, pues pese a que habíamos dicho eso, no salimos del todo y estamos en una de las clases y está todo lleno de palomas. Entonces, pues estaba ahí mi compañero de clase intentando cazar las palomas, que de repente se convierten en ovejas que hablan. ¿Por qué no? Así que mientras las ovejas están hablando, otro colega del colegio y yo pues empezamos a grabarlas. Lo que pasa es que el tema se vuelve mucho más duro porque la gente empieza a correr mucho más, empiezan a asustarse mucho más, a esconderse y pese a ello pues nosotros ya tomamos un poco de conciencia y decimos, vale, pues vamos a escondernos, vamos a ir a esta zona y vamos a poner muebles en las puertas. Lo que pasa es que no había suficientemente muebles y no eran tan grandes. Y además, las puertas en la clase donde estábamos no eran convencionales, sino que eran como de esta taberna típica del oeste, o sea, que se abren para adentro y para afuera. Así que no tenía sentido alguno lo que iba a pasar. Estábamos en una sala totalmente desprotegidos y se estaban empezando a escuchar los tiros y demás. Una movida del copón. Así que un colega y yo decidimos salir del edificio por la zona de la terraza y estar ahí como en esa repisa. Pero ahí como nos encontramos como en un conflicto, es decir, él decide que no, que es mejor quedarse dentro de la clase e ir hasta otra, pero estamos viendo que cada vez está más cerca el ruido y el follón. Así que nos separamos y yo decido
quedarme en esa repisa fuera del edificio, donde hay un sensor de luz, pero si veo que si no me muevo, pues todo va a estar completamente oscuro. Y en ese momento me encuentro en paz. Llego a una situación en la que estoy completamente en paz y conmigo mismo, veo el atardecer al fondo, una situación relajante. Hasta que de repente llega una sombra, es el primer compañero que quería cazar palomas y era la persona que tiene el arma y que está causando pues un problema enorme. Y ahí termina el sueño. Me desperté muy asustado, pero no sé cómo termina tampoco. Soy mucho de no hacerme spoilers a mí mismo. Así que eso es bastante duro. Un poco loco, ¿no? Con las ovejas que hablan, que antes eran palomas. Pero bueno. Los dos últimos, uno de ellos es bastante corto. Estamos haciendo una visita de trabajo, una excursión de trabajo, y de repente me encuentro con mi profesora de primaria de cuando yo tenía pues 6 o 7 años. Y claro, yo a esta persona no la veía desde que me dio clase a mí. Por lo tanto han pasado pues más de 20 años. Y entonces empiezan a hacerla pero una cantidad de preguntas enormes sobre cómo se siente la jubilación. Claro, hace tantos años que no nos vemos, tu vida ha cambiado muchísimo, no sé por qué. Estoy súper interesado en la jubilación, cómo le está yendo la jubilación a mi antigua profesora. Así que ese día estaba muy burocrático yo. Y el último, pues, bueno, una pequeña movida, porque sí, este ya fue no de 2022, pero de 2023, cuando fui a Polonia. Entonces, pues está un poco relacionado con eso, porque en esta época me empezó a dar bastante miedo el volar y aquí pues empecé a soñar con que estábamos volando, estábamos aterrizando en Estonia para poder ir hacia Polonia, por la razón que fuera, pues teníamos que aterrizar en Estonia. Y la verdad que el vuelo fue bien, yo estaba durmiendo durante todo el vuelo. El problema viene cuando ya estamos descendiendo y todos los pasajeros empiezan a aplaudir. La gente empieza a aplaudir antes de aterrizar. O sea, estamos a unas centenas de metros de aterrizar y todo el mundo empieza a aplaudir. Y qué cosa ilógica. Primero, ¿qué hace esa gente que aplaude? Que aplaudir por algo que debería ser, con suerte, lo normal, pues un poco raro, ¿no? Pero bueno. ¿Pero qué hacen aplaudiendo antes de aterrizar? Entonces, el problema que causa esto es que el piloto del avión se distrae y en vez de aterrizar donde tiene que aterrizar, pues lo que pasa es que aterriza en un carril bici. Y es un carril bici, vamos a decir, bastante complejo porque pues primero es estrecho, pero es que además tiene una especie de precipicio alrededor y no está tan plano todo como parece. Así que, bueno, fue bien, pero se podía haber liado una muy grande. Y yo en mis sueños, como podéis ver, hay algunos que me pongo burocrático del rollo. Soy la administración, soy Hacienda, te voy a hacer la declaración de la renta, de cómo va tu jubilación, pero en otros digo, vamos a lo tocho. Vamos a ver, ¿por qué está este ascensor dando vueltas a la iglesia? Porque hay unas ovejas que hablan, cosas un poquito raras. Estos son los 6 sueños aleatorios que he escuchado, que quería comentaros y que a lo mejor quería animaros para que vosotros, pues, de la forma que queráis, cojáis un lápiz, un papel, un móvil, lo que sea, y quizá hagáis este ejercicio de saber qué se os pasa por la cabeza cuando estáis soñando. Tomádoslo con calma porque esto no tiene ningún sentido, no creo que influya en nada y quizá lo hago más por el hecho de... Es bastante gracioso el hecho de... ¿Qué es esto? Así que, nada, 30 minutillos que hemos estado hablando aquí tranquilamente. En unos meses volveremos a hablar de algo similar, a ver si he podido desarrollar un poquito más el tema. Y pronto, en uno de estos próximos meses, pues estaremos aquí con otra persona, dialogando, le preguntaremos qué fica le gusta, qué postre le gusta y bueno, pues a lo mejor estas preguntas de ¿sueñas en blanco y negro? ¿Sueñas en color? ¿Hablan? ¿No hablan? Estas cosillas interesantes. Así que con calma. Que tengáis un buen verano, que vaya todo bien,
que disfrutéis este mes, julio, como cualquier otro, porque si a lo mejor escuchas esto en septiembre, también tienes derecho a disfrutar ese mes, y lo disfrutes con la misma parsimonia, con la misma felicidad, con la misma tranquilidad de centrarte en las cosas que te hacen feliz en la vida, por mucho que tengas más o menos jaleo, pero es que es lo que tenemos que hacer. Así que un placer y disfruta.